Venimos al Museo del Objeto a visitar la exposición El voto en México, una muestra de 1500 artículos que cuentan la historia de las elecciones desde 1910 hasta este 2024. Esta exposición ya es una tradición en el museo, pues es la tercera vez que acompañan una elección federal. De acuerdo con la directora, Paulina Newman, para este proceso electoral de 2024, decidieron hacer una relectura de su colección de propaganda política para mostrar la historia de cómo se han elegido a los presidentes desde Porfirio Díaz, pero con un especial énfasis en el papel de las mujeres y cómo este sector de la población fue adquiriendo derechos políticos electorales, resaltando la elección de 1955, cuando las mujeres votamos por primera vez. Tenemos cerca de 30,000 objetos que documentan cómo se han promocionado los candidatos a la presidencia desde 1910 hasta la fecha. Desde 2012, en cada elección federal, hemos hecho una relectura de esta colección para acompañar los procesos electorales y para enseñarle a nuestro público una parte de la historia de México a través de los objetos. En esta ocasión nos pareció especialmente importante hacer un énfasis en el papel de las mujeres dentro de la política. Entonces, es una sección nueva que creamos para estos comicios, en donde se muestra una línea de tiempo de cómo las mujeres poco a poco fuimos adquiriendo derechos gracias al trabajo de cientos de personas por muchas décadas, y lo cual es especialmente importante en este momento, ya que tenemos 2 candidatas mujeres a la presidencia. A través de un recorrido cronológico con objetos, la exposición muestra de manera gráfica cada uno de los comicios desde 1910, quiénes fueron los candidatos, cuántos votos recibió cada uno, por cuál partido se votó más y quién ganó las elecciones, todo acompañado de piezas de propaganda. Una de las razones por las que el Museo del Objeto decidió resignificar esta muestra fue para impulsar a los jóvenes a votar y hacerlo de manera consciente e informada. Justamente una de las razones por las que decidimos volver a mostrar una parte de nuestra colección en estos comicios fue porque la mayoría de nuestro público es bastante joven. Más del 60% de nuestros visitantes son estudiantes universitarios y acabando prepa. Entonces, muchos de ellos, esta es la primera vez que van a votar en unas elecciones, por lo menos unas elecciones federales. Y creemos que el conocer la historia y el saber cómo han sido las cosas en México en el pasado sí puede contribuir en que tomes una decisión mucho más informada y más consciente, y que te cuestiones cómo quieres que sea México en el futuro. En cuanto a los objetos que exhibe esta muestra, la directora del museo resaltó lo interesante que es observar cómo a lo largo de más de 100 años de democracia hay algunos que no cambian, como los pines de los candidatos a la presidencia, pero otros artículos que han caído en desuso. Hay pines de cada uno de los candidatos y han mantenido más o menos igual. Obviamente cambian un poco los materiales, pero el objeto pues es el mismo objeto y eso se mantiene como una constante. Pero hay otros objetos que hoy en día no estarían presentes como propaganda política, por ejemplo, cigarros que anunciaban a un candidato, o incluso hay objetos de ropa, cosas muy utilitarias que hoy en día no se permite por ley distribuir, y hay zapatos, incluso unos calcetines que anuncian a un candidato, unos sobres de semillas que están especialmente destinadas, y ahí lo dicen, para las mujeres. Entonces este tipo de objetos que iban muy específico para un público, pues hoy en día ya no se ven así, ya son más masivos. Entonces realmente es un recorrido interesante el poder ir viendo los objetos que han caído en desuso. La muestra nos recuerda los lemas de campaña de cada uno de los y las candidatas a la presidencia, como Construyamos Juntos, que fue el lema de Rosario Ibarra de Piedra,
la primera mujer candidata en 1982. Otro ejemplo es lo que pasó en 1964, cuando para llegar a ser el presidente, Gustavo Díaz Ordaz repartió en sus mítines cajetillas de cigarros delicados con su nombre, o 20 años después, en las elecciones de 1988, cuando por Ricardo Salinas de Gortari se le dio a las personas tortilleros, encendedores y llaveros, y años antes, con Miguel de la Madrid, el PRI repartió bolsas de mano con sus iniciales, bolsitas de semillas y hasta cantimploras con su cara. Playeras, delantales, bolsas recicladas forman parte de la colección. También artículos representativos de las campañas de López Obrador y de las actuales campañas políticas, las muñecas de trapo de las candidatas Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. La exposición en el Modo también nos muestra gráficamente cuántas personas vamos a votar el próximo 2 de junio, cuántos jóvenes, cuántas mujeres, cuántas personas en prisión preventiva y cuántos paisanos en el extranjero. ¿Y ustedes saben por quiénes vamos a votar? Son 20.708 cargos en juego, entre presidencias, senadurías, diputaciones y cargos locales, con una participación prevista de 98 millones de ciudadanos, cifra equivalente al 60% de la población.